¿Qué sucede en Estados Unidos? ¿Qué significa eso para el mundo y para las luchas populares? Una serie de acontecimientos marcan este momento. Previo a la llegada de la pandemia, la gran crisis económica del sistema capitalista mundial provocaba el desplome de la economía. La bolsa de valores de Wall Street y otras del primer mundo habían tenido que suspender más de una vez su funcionamiento debido a la estrepitosa caída de las acciones, cosa que no ocurría desde el 2008. También sucedió una baja histórica del precio del petróleo llegando a valores negativos, te pagaban por comprarlo. La pandemia puso al descubierto además la situación del sistema sanitario de ese país y la fragilidad del sistema laboral. En apenas 2 meses, más de 40 millones de norteamericanos se quedaron sin trabajo, y esta situación no es exclusiva de Estados Unidos. Se trata de analizar qué expresan esos hechos, el contenido y la forma de estos acontecimientos. Pero desde el vamos, en estos días, los sectores populares de Estados Unidos confirmaron una vez más y plenamente lo que venimos señalando. En definitiva, todo depende de los pueblos, que no deben esperar nada que venga de arriba y los pueblos actúan. Es necesario leer, interpretar qué dicen los pueblos y o sectores populares en y con esas acciones. Más allá de la gran importancia particular que tiene el hecho de que estos sucesos ocurran en el país cúspide del llamado primer mundo, la primera potencia económica y militar del mundo, lo primero que salta a la vista es que hechos como estos se vienen produciendo en Estados Unidos con una frecuencia cada vez mayor y replicándose a su vez en más cantidad de países. Por lo cual no es aventurado ni tendencioso pensar que algo, alguna causa profunda, une, empuja y provoca estas acciones en escenarios distintos y disímiles. ¿Será acaso el hilo invisible que mencionó el Papa Francisco hace unos años en su discurso hacia los movimientos sociales en Bolivia? ¿A qué nos referimos cuando decimos que la gran crisis económica del sistema capitalista mundial es el director de orquesta de este periodo? A lo siguiente, veamos Clarín, 1 de julio del 2007 por Stiglitz, Premio Nobel de Economía. En julio de 1997, el peso tailandés se desplomó. Después, el pánico financiero se expandió a Indonesia y Corea, luego a Malasia. En poco más de un año, la crisis financiera asiática se convirtió en una crisis financiera global, con la caída del rublo de Rusia y el real de Brasil. Y por las mismas causas, ya en 1994-1995 se había producido en México el famoso tequilazo y posteriormente en 2001 el corralito en Argentina, el contagio a Uruguay y la crisis en Turquía. Luego de la serie de crisis mencionadas, en el 2008 esta llegó y golpeó directo y de frente a los países ricos. Se hizo evidente que la crisis económica había escalado y se profundizaba. Había vuelto a su punto de partida, los llamados países del primer mundo. Ellos fueron quienes necesitaron la famosa globalización, ya que era imposible que sus mercados internos absorbieran toda su producción industrial, mientras que en el mercado mundial existían todavía muchos nidos de proteccionismo que impedían la libre entrada de sus producciones. Tampoco las enormes masas de capitales acumulados encontraban cantidad suficiente de lugares rentables para las inversiones financieras y especulativas. Por lo tanto, hacía falta tener a su disposición y a sus pies el mercado mundial completo. Eso y no otra cosa fue la globalización, salvo que para hacerlo digerible se creó una fantasiosa y falsa ilusión en grandes sectores sociales, sobre todo de clase media y media alta, de que estábamos en la puerta de entrada al primer mundo. El cartelito de la puerta era engañoso, era la entrada al quinto infierno. El desarrollo y expansión de la globalización, con el copamiento de los mercados nacionales de los países periféricos, amplió la posibilidad de descargar las crisis de los países centrales hacia los menos desarrollados, lo que fue provocando las series de crisis mencionadas. Pero dada la profundidad y magnitud de esta en los países desarrollados, esa descarga de su crisis no alcanzaba a evitar el propio agravamiento en el primer mundo. Veamos. Economía y Finanzas, 24 del 11 del 2013.
Delante de una distinguida audiencia durante una conferencia del FMI con personajes de la talla de Ben Bernanke o Martín Feldstein entre los oyentes, el ex secretario del Tesoro estadounidense, ex candidato a presidir la Fed, Banco Central de Estados Unidos, y ex asesor de Obama, Larry Summers, pronunció hace unos días un discurso que conmocionó a la comunidad de académicos y analistas por radical, a la par que convincente y estremecedor. Y si la economía estadounidense y por extensión la occidental no es capaz de crecer y crear empleo, y si solo puede hacerlo a fuerza de crear burbujas con los consiguientes riesgos, y semejante fenómeno no solo ocurre en Estados Unidos, también sucede, por ejemplo, en Japón. ¿Qué pasaría si la crisis simplemente se hubiese acabado y en realidad nos estuviéramos enfrentando a un nuevo escenario en el que el escaso crecimiento es lo normal, una especie de estancamiento secular? Clarín 2 del 2014, suplemento IECO, página 5, por Paul Krugman, Nobel de Economía 2008. Una nueva crisis en puerta. Se oye la tan temida palabra contagio. Se trata de una historia conocida, pero eso es lo que la hace tan inquietante. ¿Por qué sigue habiendo estas crisis? Y lo peor, los intervalos entre crisis parecen estar acortándose y las consecuencias de cada crisis parecen peores que las de la anterior. Pero el problema no es Turquía, Brasil, India o quien sea que esté siendo golpeado ahora. El real problema es que las economías más ricas del mundo, Estados Unidos, la eurozona y actores más pequeños, no han logrado resolver sus debilidades subyacentes. Al no encontrar solución a la crisis económica, la competencia se agudiza y rompe todos los marcos y normas legales. Todo sirve, hasta que se convierte en guerra económica y mafiosa entre los grandes capitales por su supervivencia. Así se corroen y carcomen los cimientos sociales sobre los que descansa este sistema y comienza a agudizarse la zozobra y desprestigio de las instituciones sagradas del mismo. Pasado un tiempo, eso se hizo cada vez más evidente. Para no perder en la competencia, se utilizan todas las armas e instrumentos con que cuenta a su alcance. Dirigencias institucionales de todo tipo, políticas, judiciales. La disputa se agudiza y se hace cada vez más difícil ocultar la corrupción, los negociados, el robo abierto y descarado, que se visibiliza y toma estado público por las denuncias cruzadas entre los que disputan. La Nación, 8 del 5 del 2011, por Jeffrey Sachs. Nueva York. El mundo se está ahogando en el fraude corporativo y probablemente los problemas son de mayor dimensión en los países ricos que supuestamente gozan de buena gobernanza. Apenas pasa un día sin que salga a la luz una nueva historia de fraude. Es que en el capitalismo no hay forma de atravesar y mucho menos de superar una crisis sin que cientos y miles de capitalistas, comerciantes, industriales, financieros, pierdan y queden fuera de competencia y o absorbidos por los más grandes. Nadie quiere correr esa suerte y por eso apelan a todas las herramientas legales e ilegales que tienen a su alcance. Así se degradan y desprestigian las instituciones. Se llegó entonces, ya hace tiempo, a una crisis sistémica, y cuando ya comenzaba el desplome y estallido del sistema financiero mundial con epicentro en Wall Street, aparece la pandemia.